Hola, buenos días, bienvenidos a todos a una clase más de nuestro curso. Hoy concretamente trabajaremos el apartado de evaluación y en la clase de hoy lo que se verán serán los métodos generales de evaluación, los criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación y las medidas para la recuperación. Todo ello dentro de este apartado, ¿vale? ¿Qué es la evaluación? Pues decir que la evaluación va a responder a las preguntas qué, cuándo y cómo evaluar, ¿vale? Y debe de referirse siempre al alumno, a la propia programación y a la actuación del profesor, con el fin de mejorar el proceso en todas las direcciones, mejorar la tarea docente y facilitar el desarrollo del aprendizaje. La evaluación ha de cumplir una serie de funciones, ¿vale? Debe de ser integral. Se han de tener en cuenta todos los aspectos que configuran al alumno en su aprendizaje, los conceptos, los procedimientos y las actitudes. Debe de ser continua durante todo el proceso, a través de una evaluación inicial para detectar los conocimientos previos del alumno, una evaluación progresiva para saber en qué situación se encuentra el alumno en cada momento y una evaluación final como síntesis de todo lo conseguido. Y también la evaluación debe ser formativa, porque los resultados de evaluación deben de servir al alumno para mejorar su proceso de aprendizaje con la orientación del profesor. Y en este punto decir que también formativa hacia el profesor, porque también debe servir al profesor también para mejorar su proceso de enseñanza, ¿vale? La evaluación, como digo, debe servir para detectar posibles errores, dificultades o deficiencias en algunos de los elementos de la programación a la hora de ponerla en práctica, ¿vale? Nos va a permitir, pues eso, detectar posibles faltas en los elementos que nosotros hemos definido en nuestra programación, los objetivos, los contenidos, la metodología, etcétera, ¿vale? Y todo ello con el objetivo de verificar qué aspectos han favorecido al aprendizaje y en qué otros podrían incorporarse cambios o mejoras. Es decir, que nosotros debemos de entender la evaluación no solo como algo que nosotros vamos a aplicar a nuestros alumnos, nosotros vamos a evaluar a nuestros alumnos, no, nosotros vamos a evaluar todo el proceso y nos vamos a evaluar a nosotros mismos, ¿vale? Y para poder siempre mejorar nuestro trabajo. Bueno, perdón, también deciros que a la hora de elaborar este apartado deberemos tener en cuenta las órdenes específicas sobre evaluación que establece la administración, ¿vale? Para cada nivel educativo. Esas órdenes pues debemos atender a esas órdenes. Bien, ¿qué métodos de evaluación tenemos? Pues tenemos la observación directa y sistemática, el análisis de tareas, la evaluación basada en la información y las pruebas. Esos son los métodos, así a grandes rasgos, que tenemos para evaluar. La observación directa y sistemática está dirigida a evaluar los aspectos relacionados con el comportamiento de los alumnos, ¿vale? Es decir, que se va a evaluar o se podrá evaluar el nivel de consecución de los objetivos actitudinales, esos que vimos en clases anteriores, ¿vale? Pues eso, nosotros podremos ver si nuestro alumno, nuestra alumna colabora, respeta, valora, participa, etc. Eso a través de la observación directa y sistemática. ¿Qué instrumentos podemos utilizar para evaluar en este método? Pues registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control y cotejo, escalas de observación, triangulación, etc. Otro método de evaluación sería el análisis de tareas, ¿vale? Que se centrará en las tareas que el alumno ha realizado y que el profesor debe de corregir, como pueden ser, pues no sé, resúmenes, dibujos, problemas, operaciones, trabajos, proyectos, etc. Y se podrán utilizar los instrumentos de evaluación que hemos visto anteriormente, además de otras formas de evaluación que nosotros consideremos oportunas según la tarea realizada, ¿vale? Luego tendríamos la evaluación basada en la información y bueno, se trata de eso, de recoger información, ¿vale? Y se puede obtener para poder evaluar, y se puede obtener información, pues, de nuestros alumnos desde diferentes herramientas o instrumentos, como pueden ser las pruebas, las entrevistas a los padres o a los propios alumnos, cuestionarios o encuestas de opinión, actividades de autoevaluación individuales o en grupo, ¿vale? Y el último método de evaluación serían las pruebas,
que son las que nosotros tradicionalmente llamamos exámenes, ¿vale? Y que están dirigidas a evaluar los contenidos conceptuales y procedimentales, ¿vale? Los métodos anteriores han de aplicarse en educación, bueno, han de aplicarse normalmente, se aplican en educación infantil, primaria y también en los niveles superiores. Sin embargo, las pruebas, lo aconsejable es que no se aplique hasta el segundo o tercer ciclo de primaria. Pero bueno, esto es a modo orientativo y lo que normalmente se debe de hacer, ¿vale? Las pruebas se clasifican en tres tipos: las pruebas tradicionales, las de composición semiestructurada y las objetivas, ¿vale? Las pruebas tradicionales son los exámenes que nosotros, a los que más estamos acostumbrados, ¿vale? Que son las pruebas donde se hacen preguntas de respuesta larga, en fin, de desarrollo, ¿vale? También pueden ser orales. Y miden aprendizajes como el recuerdo de datos, ¿vale? La capacidad de interpretación, la comprensión, la extrapolación, síntesis, juicio crítico, etc. Luego estarían las pruebas de composición semiestructurada, que es un paso intermedio entre las pruebas tradicionales y las objetivas. Las preguntas son más precisas, poco extensas y las respuestas son breves. Ejemplo, pues define el significado de paralelo, meridiano, ecuador, longitud y latitud, por ejemplo. Van dirigidas a evaluar objetivos conceptuales, ¿vale? Y también, pues, otro consejo es que no se atienda con este tipo de pruebas, que no se atienda solo a aspectos memorísticos, ¿vale? Como el ejemplo anterior, ¿vale? Sino que se hagan preguntas que impliquen el razonamiento de nuestro alumnado, ¿vale? Un ejemplo, pues, explica por qué se produce la nieve, el viento y la lluvia, por ejemplo. Y luego tendríamos las pruebas objetivas, ¿vale? Que se componen de un conjunto de preguntas claras y precisas, que requiere por parte del alumno una respuesta breve, en general limitada a la elección de una opción ya proporcionada, ¿vale? Lo que nosotros llamamos exámenes tipo test, ¿vale? Las ventajas que tienen estas pruebas es que son muy fáciles de corregir. Elaborando una plantilla pues nos va a servir para corregir todas las pruebas, ¿vale? Abarcan todos los contenidos trabajados en clase, potencian la reflexión y la capacidad de reconocimiento y es fácil estructurarlas en función de objetivos. Y también es muy importante que no influya el factor subjetividad en la corrección, ¿vale? Sino que son bastante objetivas, por eso se llaman pruebas objetivas. Bien, otro elemento de la evaluación son los criterios de evaluación, que al igual que los objetivos, los bloques de contenidos, están definidos por la Administración Educativa en los decretos de enseñanza de los respectivos niveles educativos. Como pongo abajo, vienen en los decretos sobre enseñanzas mínimas, ¿vale? Que nosotros ya tenemos localizado y tenemos en nuestro poder, porque ya hemos trabajado pues, los objetivos, los bloques de contenidos y demás. Pues bien, ahí también, cuando ya nos hemos centrado en nuestro nivel, en nuestra etapa, en nuestro nivel y en nuestra materia o área, pues ahí tenemos también los criterios de evaluación propios para el desarrollo de nuestra programación. Y esos son los que nosotros vamos a especificar en este apartado. Y luego estos criterios de evaluación generales que nos da la Administración Educativa, nosotros los vamos a concretar aún más para cada una de las unidades didácticas, ¿vale? Así que el trabajo será el mismo que el que hicimos con los objetivos, ¿vale? Vamos a especificar y vamos a concretar esos criterios de evaluación que nos da la Administración y lo haremos en las unidades didácticas y pondremos unos 4 aproximadamente criterios de evaluación. Lo haremos en ese esquema de unidad didáctica que vamos a ver al final de este curso cómo lo vamos a realizar. Bien, los instrumentos de evaluación. Bien, es similar a lo que hemos visto en los métodos de evaluación. Los métodos son los métodos y estos son los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo esa metodología de evaluación, ¿vale? Entonces, como ya se ha dicho, se realiza obteniendo información del alumnado de forma continua a través de los siguientes instrumentos, que pueden ser, pues, a modo orientativo, por ejemplo, un test inicial que vamos a realizar al inicio o al comienzo de cada unidad didáctica y nos va a servir para recoger información y para conocer el grado de partida del alumnado. Y junto con las pruebas finales de bloque nos permitirá conocer su grado de progreso, ¿vale? También es muy importante porque de esta manera
pues podemos llevar a cabo un aprendizaje significativo, ¿vale? Bien, la observación. A través de ella vamos a conocer de forma continua los contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales que asimila el alumno. Bien, como hemos visto, esto también es más que un instrumento, es un método de evaluación, ¿vale? La corrección periódica de las actividades propuestas, trabajos, proyectos, así como exposiciones orales, pruebas escritas, en algunos casos trabajos al finalizar cada unidad, ¿vale? Y autoevaluación, que tiene una gran importancia porque hace que tanto el profesor como el alumno reflexionen sobre el trabajo desarrollado, ¿vale? O sea, la autoevaluación también hemos de utilizarla para evaluarnos a nosotros mismos, nuestro trabajo. Por ello, en el caso de los alumnos, al final de cada unidad, pues sería recomendable o aconsejable que rellenen un cuestionario de autoevaluación individual y de grupo que se corresponda con la unidad trabajada, fomentando de esta manera la adquisición de la competencia de autoaprendizaje. Y bien, por último, y también como digo a modo orientativo, la calificación obtenida a través de estos instrumentos, ¿vale?, se promediará para cada trimestre, ¿vale?, de forma que la calificación final de la materia corresponda a la media aritmética obtenida en los 3 trimestres, ¿vale? Esto es una orientación, ¿vale? Luego nosotros podremos determinar esta u otra manera de llevar a cabo nuestra evaluación. Y por último vamos a ver las medidas de recuperación. Pues bien, para aquellos alumnos que no han alcanzado, ¿vale?, los objetivos establecidos para nuestro curso, pues existen una serie de medidas y yo las pongo aquí a modo de ejemplo y también de forma orientativa, como son pues un examen final que se realiza normalmente en junio, en el que el alumno se puede examinar de los trimestres que tenga evaluados negativamente. Y bueno, también pongo aquí, que esto ya es también un poco a criterio de cada uno, que el alumno debe de entregar una serie de actividades de refuerzo correspondientes a dichos trimestres junto con este examen, ¿vale?, que serán indicadas por el profesor. Pero como digo, esto es un poco orientativo. Uno puede decidir no hacerlo de esta manera, hacer solo en fin, eso ya cada uno tiene su libertad para elegir el método de recuperación, ¿vale? Bien, otro punto en el que se le facilita al alumno la posibilidad de recuperar o de alcanzar los objetivos que no ha conseguido alcanzar es a través de una prueba extraordinaria que se realiza en septiembre, ¿vale?, cuando no alcanza la calificación positiva en el curso ordinario, ¿vale?, y consta de aquellos aspectos considerados como mínimos exigibles y que no hayan alcanzado durante el curso, como ya decimos, examinándose así de los trimestres no superados. Y estos alumnos, bueno, dispondrán de un informe individualizado indicando los objetivos y contenidos no superados, ¿vale?, para que puedan preparar bien esa prueba en septiembre. Y luego, para los alumnos que tengan la materia pendiente de otros cursos, de cursos anteriores, pues pueden superar dicha materia realizando una serie de actividades que entregará el profesor, en las que se trabajarán todos los bloques de la materia pendiente y que además van a servir o van a constituir como actividades de refuerzo de los contenidos del propio curso en el que nos encontramos. Y bien, con esto concluiríamos nuestra clase de hoy. Como os digo siempre, cualquier duda que tengáis, ya sabéis cómo poneros en contacto conmigo. Y nada, ya queda muy poquito para que terminemos nuestra programación. Y bien, espero que la clase de hoy haya sido útil para todos vosotros y nos vemos en la próxima clase.